Estamos realizando un ejercicio de física de selectividad de la UIP de 2024. Todos los ejercicios de este examen, así como sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Es un ejercicio de campo magnético. Me dice que con un hilo formamos dos espiras de la siguiente forma, por las que circula una intensidad I sub 1. Me da el diámetro de las espiras, yo ya lo divido por 2 y tengo los dos radios pasados a metros. Y además me dice que en el centro de las espiras el campo magnético creado por dichas espiras, o mejor dicho, por la intensidad que circula por ellas, es de 151 microteslas. Y además saliente, por tanto, perpendicular al papel hacia afuera. Me pregunta cuál es el sentido de la corriente en ambas espiras. Si la corriente, por ejemplo, viene por aquí, gira en sentido antihorario, ahora en sentido horario, ahora vuelve al sentido antihorario. Si viniera por aquí, sería al revés. Esto significa que unas dos espiras formadas de esta forma tienen sentidos siempre contrarios de corriente. Esto implica que los campos que crean ambas espiras en su centro son campos de distinto sentido. Si por aquí circula en sentido horario, tendremos un campo determinado. Si circula en sentido antihorario, tendremos otro campo. Y ahora queremos saber, primero, ya sabemos que los campos van a ser de distinto sentido, insisto, el campo creado por cada espira, pues la intensidad circula en distinto sentido. Pero, ¿cuál es cuál? Sabemos que el campo, el módulo del campo, es mu sub 0 partido 2 y partido R. Estamos hablando del campo creado por una espira en su centro. Sustituyendo mu sub 0 y simplificando nos queda esta expresión, en la que observamos que el módulo del campo creado por la espira en su centro es inversamente proporcional al radio, lo que implica que la espira pequeña crea un campo más grande y por tanto el campo creado por la pequeña es mayor que el campo creado por la grande. Sabemos, ya lo hemos dicho, que son opuestos. Si resulta que el campo creado por las dos espiras es saliente, es porque el campo de la pequeña, que es más grande, es saliente y el de la grande es entrante. Pues si sumamos un campo saliente y un campo entrante y me da resultado saliente, es porque el saliente es más grande. Por tanto, sabiendo que el campo en P es más grande, ya sabemos que el campo en P es saliente. Y por tanto, el campo en G es entrante. Regla de la mano derecha, voy a agarrar la espira pequeña con el pulgar hacia sentido antihorario y a ver qué ocurre. Yo agarro así la espira y resulta que en el centro de la espira, fijaros, regla de la mano derecha, en el centro de la espira, con el pulgar así, queda un campo saliente, que es lo que yo quiero. Por tanto, en esta espira, la intensidad circula así. Ya, sabiendo que aquí circula así, entonces aquí fuera circula al revés. Por tanto, hemos visto, aplicando la regla de la mano derecha, sabiendo que en el centro de la espira pequeña el campo es saliente, hemos llegado a la conclusión de que circula en sentido antihorario y, por tanto, fijaros lo que hace la corriente. Viene así, se va por aquí y aquí ya viene en sentido horario. Por tanto, ya tenemos el sentido de ambas corrientes. Ahora me pregunta que calcule el valor de la intensidad de I sub 1. Simplemente tenemos que el campo creado por la espira pequeña, que es saliente y por tanto lo considero positivo, más el campo creado por la espira grande, que es entrante, por eso lo considero negativo,
es igual al campo total que es saliente, por eso lo pongo positivo. Y simplemente de esta ecuación de primer grado despejo el valor de la intensidad y me da 18 amperios. Eso es la intensidad que circula por ambas espiras. En el apartado último me dice, tengo aquí arriba, como veis, dibujado un hilo de longitud infinita rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica. Y me dice cuál ha de ser el valor de la corriente en el hilo, que llamamos I sub 2, para que el campo creado por el hilo y las dos espiras en el centro de la espira sea nulo. Si nosotros hemos dicho que en el centro de la espira, insisto, que en el centro de la espira el campo es de 151 microtesla saliente, entonces el campo creado por el hilo, que hace que se anule el campo aquí, ha de ser del mismo valor pero entrante. Y por tanto, sabiendo que el campo creado por un hilo en módulo es mu sub 0 partido 2pi y partido r, entonces tenemos que el campo creado por el hilo ha de ser igual en módulo al campo creado por las espiras. Y de aquí podemos deducir el valor de I sub 2, 83 amperios. Pero no solo doy el valor numérico, sino que también he de dar la dirección y sentido de la corriente. Sabemos, insisto, que el campo creado por el hilo ha de ser penetrante, porque ha de ser contrario al creado por las espiras en su centro, que es saliente. Por tanto, aplicando la regla de la mano derecha, si queremos que en el centro de la espira el campo creado por el hilo sea entrante, fijaros, he de colocar la mano, lo voy a hacer aparte porque no me alcanza, pero fijaos, tengo esto así y esto así. En el centro de la espira ha de ser penetrante, por tanto, en el hilo el campo ha de ir hacia la derecha, ¿sí? Yo voy a agarrar el hilo con los dedos penetrantes en el centro de la espira, y al hacerlo el dedo gordo, el pulgar, me queda hacia la derecha. Eso es calcular dirección y sentido de I sub 2 aplicando la llamada regla de la mano derecha.